acerca de la familia. Y me gustaría hablar a lo largo de varios sermones acerca de la familia cristiana, del diseño de Dios para la familia. Y estaremos comenzando hoy, por la gracia del Señor, y esperando que Él nos sostenga y nos ayude para poder continuar. Cada predicación del domingo que me toque compartir será con respecto a la familia, ¿sí? Sé que aquí hay muchas familias, muchos matrimonios, también hay muchos solteros que quizás se quieran casar, que quizás quieran tener su familia, quizás otros no quieran. Pero me pareció un tema muy interesante, muy importante, el cual ya estaba estudiando, ya estaba leyendo para instruir mi familia, obviamente, instruir mi vida, y espero que sea de bendición para la iglesia, para cada uno de nosotros. Y estaremos compartiendo el libro de Efesios, el capítulo 5. Primeramente aclarar que, como ustedes saben, soy una persona joven, quizás recién estoy criando a mis hijos, y lo que hoy voy a compartir no es porque yo tenga cierta experiencia o cierta capacidad, sino es lo que yo voy aprendiendo y he aprendido y voy a seguir aprendiendo para con cada uno de ustedes, ¿sí? Espero que sea de bendición para sus vidas y para glorificar a nuestro Señor. Vamos a compartir el libro de Efesios en el capítulo 5, el versículo 18. Ahí iniciaremos hoy. Y dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Señor, nos acercamos ante ti y ante tu palabra con reverencia, con temor, y te suplico por mi vida, para que tú pongas temor antes de hablar y de lo que vaya a decir, sabiendo que estoy hablando a tu iglesia, a tus hijos, Señor. Y el gran deseo de mi corazón es poder compartir esta enseñanza, esta predicación, para que las familias puedan ser edificados, para que los esposos puedan comprender lo que tú has diseñado para ellos, las esposas puedan comprender, los hijos y los padres y aún los solteros, Señor. Te suplico que me ayudes, que nos ayudes como iglesia en este momento a poder estar atentos a tu palabra y a mí a poder ser claro, y que a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, nos edifiques y nos hagas comprender tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Aquellos que no han traído Biblia, allí nuestro hermano Matías tiene varias Biblias, así que levante su mano y allí él le va a estar acercando una Biblia, ¿sí? Como bien les decía, hoy vamos a comenzar una serie acerca de la familia cristiana. Y hoy estaremos asentando las bases. Y uno de los próximos sermones quizás vamos a asentar las bases para luego poder hablar acerca de las responsabilidades de las esposas, de los esposos, de los hijos y de los padres. Así que no hace falta hoy que nadie nos muestre en nuestro tiempo que la familia, la base de nuestra sociedad, está siendo destruida. Podemos ver claramente hoy las señales de su destrucción. Todas estas señales son muy claras a nuestro alrededor. Podemos verlas claramente. Y quizás podría yo sacar un montón de estadísticas para indicar la situación terrible en la cual se encuentra la familia de nuestro tiempo. Pero no creo que venga al caso. Ya que constantemente estamos viendo en los medios de comunicación acerca de divorcios, muchos divorcios, rebelión sexual, homosexualidad, homosexuales que se están casando y están adoptando niños como si esto fuera una alternativa legítima al matrimonio, a la familia. Vemos infidelidad dentro de los matrimonios. Vemos los derechos de los niños hoy.
Leyes que tratan de proteger por un lado a los niños, quieren protegerlos, pero destruyen por otro lado la autoridad de la familia, la autoridad de los padres. E imponen sobre la familia la autoridad del Estado. Vemos violencia desenfrenada, y lo podemos ver en nuestros barrios. Banditas de jóvenes, de muchachos, que se matan a balazos, que matan a personas inocentes, simplemente por el gusto de matar. Son totalmente insensibles al valor de la vida humana. Y no hay duda acerca del hecho de que la familia está bajo un grave y muy grande ataque. Sí, mis hermanos. Porque la gente quiere redefinir a la familia en los términos que ellos quieren, en los términos que a ellos les parece mejor. No hay duda de que hoy estamos viendo una generación de jóvenes que se están levantando, que son jóvenes antisociales, que no tienen un sentido de moral en absoluto. Hay homicidio, hay crímenes, asesinatos. Está esto claramente delante de nuestros ojos hoy. Y los psicólogos, y los sociólogos, y los psiquiatras se están rascando las cabezas para tratar de llegar a una solución, de poder solucionar esto. Pero no han logrado nada hasta aquí. No han tenido éxito. La desintegración del núcleo familiar, de la familia, continúa, avanza. Y obviamente, si las familias se destruyen, la sociedad será destruida. Y la familia está en el corazón. La familia es el alma de la sociedad humana, como Dios la ha instituido, como Dios la ha definido. La familia es el lugar de intimidad, es el lugar de gozo, es el lugar de amor, es el lugar de moralidad, es el lugar de seguridad, donde usted construye la confianza. Y en verdad hay un modelo divino para que nosotros podamos saber cómo la familia debe enfrentar todo esto. Cómo el matrimonio debe establecer un modelo que debe ser seguido. Cómo el matrimonio debe disfrutar de satisfacción en esta vida. Y cuando buscamos ese modelo, no necesitamos ir a ningún otro lugar que no sea a la palabra de Dios, a las Escrituras. Todo se encuentra allí, no es difícil, no es tan complicado como quizá tú estás pensando. Ahora, para que entendamos lo que Dios dice acerca de la familia, realmente el mejor lugar al que podemos acudir nosotros es a Efesios. A Efesios capítulo 5. La carta de Pablo a los Efesios. Y cuando llegamos a ese capítulo 5 de Efesios, el versículo 18 particularmente, allí tú comienzas a entrar en el flujo del pensamiento que nos lleva al versículo 22 en adelante, en donde los temas de la familia, del matrimonio, de la paternidad son claramente presentados. Y a lo largo de toda esta serie vamos a regresar constantemente al libro de Efesios, a este capítulo, porque va a ser el punto inicial para que nosotros podamos desarrollar todos los temas estos. Así que no necesitamos expertos, no necesitamos psiquiatras, no necesitamos psicólogos, no necesitamos personas expertas en el matrimonio, personas expertas en la familia. Podemos ir a la palabra de Dios. Debemos ir a la palabra de Dios. No estamos buscando trucos. No estamos buscando estrategias humanas.
No, mis hermanos. Estamos buscando la verdad que se puede volver parte de nuestras vidas, que podemos aplicar a nuestras vidas. Eso es lo que estamos buscando. Y esta es una maravillosa epístola. Esta es una maravillosa epístola. La epístola a los Efesios. Y conforme Pablo comienza a entrar en este tema, él comienza en el versículo 18, con una idea muy importante. Y ahí comenzaremos hoy. Versículo 18, él dice: no os embriaguéis con vino, dice, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y en verdad esa es la clave que abre el resto del pasaje. Es la puerta para el resto del pasaje, este versículo, este gran principio. De este gran principio fluye la instrucción para la esposa en el versículo 22. La instrucción para el marido en el versículo 25. La instrucción a los hijos en el capítulo 6. Y la instrucción a los padres en el capítulo 6 también, versículo 2. Toda la enseñanza para el matrimonio, para la familia, fluye de este capítulo 5, versículo 18. Es el primero, es el primero de varios prerequisitos necesarios para un matrimonio exitoso, para una relación exitosa como esposos y como padres. Así que veamos este versículo, en el cual podemos notar un contraste. Pablo hace un contraste en este versículo. Y veámoslos allí. Él dice: no os embriaguéis con vino, dice, en lo cual hay disolución. No os embriaguéis con vino, dice, sino sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Y es un contraste bastante y muy importante. Si usted simplemente toma el libro de Efesios y lo lee, podría detenerse y decir: bueno, espera, ¿por qué hace un contraste entre la embriaguez y el ser lleno del Espíritu? ¿Cuál es el punto aquí que quiere mostrar Pablo? Cuando una persona está embriagada, ha perdido el control de sí mismo, ha perdido el control de su conducta. Él está diciendo aquí que estén fuera de control, pero no por vino, sino por el Espíritu Santo. ¿Eso es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que dice aquí? Bueno, la respuesta se encuentra un poco en el contexto histórico. En el contexto histórico. Y quiero que podamos ver un poco acerca de eso. Éfeso se encontraba en Asia Menor. Y estaba dominada por una cultura griega. Y los griegos creían en un dios. En realidad los griegos creían en varios dioses. Tenían varios dioses. Pero uno de sus dioses principales era Zeus. Zeus era uno de los dioses, según ellos, más poderosos. Y según la mitología griega, este había tenido un hijo. Zeus había tenido un hijo cuyo nombre era Dionisio. Dionisio, según los griegos, estableció una secta caracterizada por el éxtasis, por el emocionalismo, por un emocionalismo frenético. Y los adoradores de esta secta cometían toda clase de perversión sexual. Toda clase de perversión sexual, toda clase de crueldades, junto con la música y junto con el baile. Y un elemento muy común en la adoración a este dios Dionisio era, por supuesto, la embriaguez. De esa manera ellos podían tener comunión con su Dios al embriagarse. Las estatuas y monumentos dedicados a este Dios tienen un símbolo. Ese símbolo son las uvas. Por supuesto, obviamente. Dionisio era el dios del vino para ellos. Más tarde los romanos, ¿qué hicieron? Adoptaron a Dionisio y lo tradujeron, lo transfirieron a su lenguaje y le llamaron Baco. Él era el dios del vino, Baco, el dios de la borrachera.
Y el elemento clave de la adoración de los griegos y los romanos a este dios Dionisio para los griegos y Baco para los romanos, el elemento clave era la embriaguez, emborracharse. Esa era la clave para ellos adorar, para ellos entrar en comunión con sus deidades, emborracharse. Este es el trasfondo de este tiempo de Efesios, capítulo 5, versículo 18, que nos ayuda a entender lo que Pablo posiblemente tiene en mente. Entonces Pablo dice, no se embriaguen con vino, no se embriaguen con vino, lo cual los lleva a una conducta disoluta, descontrolada, sino en lugar de esto dice, sean llenos, controlados por el Espíritu Santo. Esto es realmente lo que produce una vida piadosa. El ser llenos del Espíritu Santo es lo que produce una vida agradable a Dios. El Espíritu de Dios es el que produce verdadera adoración en la vida del creyente. Una conducta que verdaderamente le agrada a Dios. En Gálatas capítulo 16, dice, Pablo lo expresa de esta manera. Muy parecido, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Todo lo opuesto de lo que acabamos de ver. Todo lo opuesto. Del paralelo de Efesios 5:18, quizás muchos de nosotros lo conocemos, está en Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Si tú quieres buscarlo o anotarlo, anótalo. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. En lugar de decir, sed llenos del Espíritu, Pablo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Cuando la palabra de Cristo domina nuestras vidas, cuando la palabra de Dios domina nuestras vidas, nosotros respondemos en obediencia a la misma. Y es lo mismo que estar controlados por el Espíritu Santo, quien es, por supuesto, el autor de la palabra, es el autor de las Escrituras. Y esto no es ser lleno del Espíritu, no es algún tipo de experiencia mística. No es algo que viene sobre usted y lo domina y hace que usted se conduzca de una manera inconsciente, como vemos hoy en muchos lugares. No es caer al suelo y patalear y reírse a carcajadas descontroladamente. No, eso no es ser lleno del Espíritu. Simplemente es ser controlados continuamente por el Espíritu, quien lo hace a través de la palabra de Dios. Y eso quiere decir que estamos obedeciendo su verdad. Entonces, tenemos que comenzar aquí. Sea lo que sea que vayamos a hacer en nuestra vida cristiana, sea lo que fuese que vayamos a hacer, ya sea en nuestro matrimonio, ya sea en nuestra familia, tiene que fluir de una vida controlada por el Espíritu de Dios, controlada por la palabra de Dios, controlada por la palabra de Dios. Y esta es la razón por la cual la sociedad sin Dios realmente no tiene esperanza. No tienen esperanza. Porque una vida familiar correcta está edificada sobre una vida redimida, sobre una vida salvada, que tiene la capacidad dada por el Espíritu de Dios para vivir en obediencia a la palabra de Dios, para vivir en obediencia. Por eso, si usted tiene problemas en su matrimonio, si usted tiene problemas en su familia hoy, pero usted no es cristiano, pero usted no conoce a Cristo, su única esperanza es arrepentirse de sus pecados, rendirse a Cristo Jesús, nacer de nuevo, entregar su vida a Él y a partir de ese momento tener la oportunidad de que el Espíritu de Dios les llene en obediencia a su palabra. Comenzar a corregir esas áreas en su familia, en su matrimonio, en su paternidad, en su maternidad. Ahora observemos el versículo 19 del mismo capítulo 5.
y el versículo 20. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cómo se diferencia una persona llena del Espíritu Santo? Pablo comienza a contestar esta pregunta. En primer lugar, notamos que una persona llena del Espíritu Santo es una persona llena de alabanza, es una persona llena de adoración, llena de sometimiento gozoso a su Dios. Y muéstrame a una persona obediente a la palabra de Dios y notaremos que esta persona es un creyente gozoso, es un creyente alegre, un creyente lleno de alabanza a su Dios siempre. Y en el versículo 20 Pablo dice, y nos habla de otra característica de una persona llena del Espíritu. Una persona llena del Espíritu es una persona llena de alabanza a Dios. Y ahora dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un creyente lleno del Espíritu, guiado por la palabra de Dios, obediente a la palabra de Dios, es un hombre, es una mujer agradecida en medio de cualquier circunstancia que se encuentre. Y es muy, muy difícil discutir o pelear con una persona que está constantemente agradecida. Una persona que demuestra gozo, que demuestra gratitud, que no es una persona peleonera, una persona que siempre está a la defensiva respondiendo de una mala manera. No. La plenitud del Espíritu Santo, caminar en obediencia a la luz de la palabra de Dios, se demuestra a través de estas virtudes. En segundo lugar, a través de un corazón agradecido. Piense por un momento. Si usted y yo vivimos contentos porque somos obedientes a lo que aprendemos de la palabra de Dios, de lo que aprendemos en su palabra, si somos agradecidos por todas las cosas que nos acontecen en nuestra vida, por todo, va a ser muy fácil que nuestra esposa, o que las damas su esposo, o que nuestros hijos vivan con nosotros. Va a ser muy fácil. Es mucho más fácil vivir con una persona con estas características. Es imposible empezar una pelea con una persona que está llena de alabanza, llena de gratitud, llena de gozo, llena de paciencia, de benignidad, de mansedumbre, templanza, lo cual es el fruto del Espíritu. Ahí está la clave. Este es el meollo, el centro del asunto. De lo que podemos ver que va a ser fácil para un cónyuge vivir con nosotros. Aquí es donde normalmente cada uno de nosotros fracasamos. Aquí es donde cada uno de nosotros fracasamos, desobedeciendo a lo que Dios nos indica y nos muestra en su palabra, acerca de ser llenos del Espíritu, acerca de ser llenos de su palabra, acerca de que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Sí, fracasamos en eso. La Biblia no nos enseña a nosotros, no nos da técnicas humanas para que el matrimonio funcione. Si tú estás buscando ahora y dices, bueno hermano, dime una estrategia, alguna técnica para que mi matrimonio pueda funcionar. Bueno, la Biblia no nos da técnicas, no nos da estrategias. Si alguien está mal en su matrimonio, su matrimonio va al desastre, que está a punto de explotar, te estás llevando mal con tu esposa, muy, muy mal, con tu esposo, con tus hijos. Ciertas técnicas, ciertas cosas que tú quieras hacer humanamente, no van a funcionar. No van a funcionar. Escuchaba un sermón en estos días, mientras preparaba la prédica, una sugerencia de un libro
que habla sobre el matrimonio, donde el autor dice, recomendándole a un esposo, que se encuentra así su matrimonio a punto de estallar. Compra un osito de peluche, dice, de esos suavecitos, que a las mujeres les gustan. No sé si a todas les gustan. Y escribe una notita romántica, dice, para tu esposa. Y luego envuélvelo en papel aluminio y ponlo en el congelador, allí atrás donde está la comida que sobró de anoche o del día anterior. Y un día, sorpresivamente, tu esposa viene a la casa y buscando entre qué va a hacer de comer, se encuentra en la heladera con ese osito congelado, con una notita romántica que dice, te amo, eres el amor de mi vida. Será hermoso ese momento, dice. Pero este hombre nos está haciendo una broma. Si usted tiene un matrimonio que está mal, a punto de estallar, es mejor que le peguen con un osito que no esté congelado. Mejor déjalo allí en el ropero o ponlo abajo de la almohada. No sé. Pero eso es una sugerencia. Son técnicas humanas. Dios nos dice que solo existe una manera. Solo hay una manera de llevar una buena relación con nuestras esposas. Y es siendo llenos del Espíritu Santo. Siendo llenos de alabanza. Siendo llenos de gratitud. Ahora, a partir de esas cosas, de todas estas cosas que vimos, surge otro elemento más. Y dice el versículo 21. Someteos, del mismo de Efesios 5. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Aquí Pablo está hablando de otro elemento clave, importante. Y es la sumisión mutua. Este versículo no nos dice quién es la persona específica que debe someterse. No dice esposos someteos a sus esposas, no dice este versículo eso. Más adelante lo vamos a ver y dice en varios otros versículos dice eso. Pero aquí no dice qué persona debe someterse. No está hablando de esposas a esposos, no está hablando de hijos a padres. No. Está hablando a todos. A todos. Esto es fundamental para matrimonios ejemplares. Pablo está hablando de una actitud aquí espiritual. Está hablando de una sumisión general, sin importar la relación específica dentro del contexto de la familia. Sea esposo con esposa, esposa con esposo, padres con hijos, hijos con padres. Todos en una familia deben aprender este principio de sumisión mutua. La palabra someteos, que aquí vemos en el versículo, es un término militar, que quiere decir alinearse, colocarse debajo de otro. Colocarse debajo de otro. En cualquier relación entre cristianos, y particularmente en el matrimonio, somos llamados a colocarnos unos debajo de otros. Y aquí está la base de las buenas relaciones. Sumisión mutua. Todos nosotros queremos tener buenas relaciones. ¿No es así? En la familia, en la iglesia, en el trabajo, con nuestros hijos. ¿Cómo se establecen esas buenas relaciones? ¿Cómo se cultivan esas relaciones? Sumisión mutua. Sumisión mutua. Pero ¿cuál es nuestra tendencia? ¿Cuál es la tendencia que tú y yo tenemos? Es imponer nuestra voluntad. Es ganar yo el argumento. Ganar yo el argumento. Es esperar que el otro comience a comportarse para que yo después reaccione. Entonces, dejamos que nuestra esposa comience a actuar y luego nosotros actuamos según lo que ella nos está diciendo. ¿No es así? ¿No es lo que acontece muchas veces? Sí. Y este principio de sumisión mutua, de sumisión, sobresale en las Escrituras.
expresando la idea de humildad, expresando la idea de mansedumbre. Y esto lo podemos ver en muchos textos del Nuevo Testamento y vamos a ver varios hoy. Primera de Corintios 16:16. Dice que sujetéis a personas como ellos, a todos los que ayudan y trabajan. Hebreos, anótelo para después leerlo, porque voy a leer varios. Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior o a los gobernadores. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a quienes, a los humildes. Santiago, capítulo 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta es la idea de humildad. Humildad. De otro pasaje que me encantó es Filipenses. Allí podemos ver capítulo 2, versículo 3. Podemos ver exactamente lo mismo. Y dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Superiores a él mismo. Simplemente es donde la vida del otro es más importante que la tuya. La vida de tu esposa, la vida del hermano, la vida de tu hijo es más importante. Tú la consideras más importante que las tuyas. Sus anhelos, sus deseos, sus necesidades. Su vida es más importante que tu propia vida. Entonces haces a un lado tu propia vida por ellos. Y el versículo 4 agrega, dice de Filipenses: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esa es precisamente la actitud de nuestro Señor Jesucristo, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice el mismo libro de Filipenses, sino que lo hizo a un lado, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Así que mi hermano, hermana, si los matrimonios y las familias van a cumplir con el propósito divino, con el diseño de Dios para la familia, para el matrimonio, esto es lo que tiene que hacer. Es un compromiso espiritual, es un compromiso con Dios y su palabra. Si estamos dispuestos a ser obedientes a la palabra de Dios y así permitir que el Espíritu de Dios controle nuestras vidas, si nuestros corazones están llenos de gozo, llenos de alabanza a Dios, si estamos agradecidos por cada cosa que ocurre en nuestras vidas, si estamos dispuestos a someternos unos a otros, entonces, solamente entonces tendremos y gozaremos de relaciones significativas, tanto en el hogar, tanto en la familia, como en cualquier otro lugar, Pero si no hay una entrega abnegada a Dios, una entrega abnegada el uno al otro, esto no puede suceder. Esto no va a suceder. Y estas actitudes que hemos visto son claramente opuestas a lo que hoy podemos ver en nuestra cultura egoísta. Una cultura egoísta que enfatiza el individualismo. Los derechos personales, enfatiza la autoestima de cada persona. La gente está más interesada en satisfacerse ellos mismos que en dar. Tiene más deseo de tener bienes materiales que en desarrollar relaciones. Parejas que están más interesadas en su carrera que en sus hijos. Matrimonios que ven a su cónyuge o el tener hijos como un obstáculo para
lograr sus metas personales. La familia hoy son más bien un grupo de personas que no tienen relación unos con otros. Con las actitudes egoístas con las que estamos viendo y mencionando, no se pueden producir matrimonios y familias significativas. Estas solo se cultivan cuando existen todos estos principios que estamos viendo. Solamente con eso. En primer lugar, debemos caminar en el Espíritu, siendo llenos del Espíritu. Y como resultado, esa sumisión a la palabra de Dios. Una actitud de contentamiento, una actitud de alabanza a Dios, una actitud de agradecimiento, una actitud de sumisión mutua. Es lo que va a salir. No hay magia. No hay trucos de magia. No hay fórmulas. No hay técnicas humanas. Es simplemente cuestión de tu corazón y de mi corazón. Es ahí donde tiene que comenzar todo. Es ahí donde comenzamos, con nosotros mismos. Con nosotros, que somos hijos de Dios. El mundo no tiene esperanza. Y muchas preguntas surgen aquí. Muchas preguntas. Una de ellas es, ¿estamos comprometidos con obedecer al Espíritu de Dios? ¿Estamos comprometidos con la palabra de Dios? ¿Con vivir una vida cristiana? ¿Estoy lleno de alabanza y gozo y felicidad? ¿O soy una persona que vive enojada, que nunca es amable? ¿O mi corazón está tan lleno de alabanza, tan lleno de gratitud, tan lleno de gozo que afecta a todas las personas que me rodean? ¿Estoy agradecido por todo? ¿Estamos agradecidos por todo en la vida? Toda dificultad, todo malentendido que ocurre en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, ¿voy a estar agradecido por eso y aceptar todo eso con gozo? Ese es el tipo de temas que tenemos que enfrentar. Tenemos que enfrentar. Ahora quiero que vamos a hablar un poco más de esta idea de la sumisión. Y que podamos ver 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Y vamos a ver un poco de esto más adelante en otros sermones, cuando hablemos de los maridos, de los esposos. Porque quizás aquí alguien en este punto podría malentender y decir, bueno, espera un momento, si todo el mundo está sometiéndose aquí, esposo, esposa, todos se someten mutuamente. O sea, no hay nadie que está a cargo, no hay nadie responsable, no hay una autoridad. Bueno, me gustaría que podamos leer 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Obviamente Dios ha diseñado una estructura de autoridad en las familias y también en la iglesia. Y cuando hablamos de sumisión mutua, no estamos diciendo que no hay nadie encargado, no hay nadie responsable, no hay una autoridad en el hogar, no hay una autoridad en la iglesia. No estamos hablando de responsabilidad de liderazgo en este principio de sumisión mutua. No estamos hablando de abandonar nuestras responsabilidades para con nuestras esposas. No estamos hablando de abandonar responsabilidades con nuestras esposas, como protegerlas, como ser sus protectores, sus guías. Ni tampoco estamos hablando de abandonar nuestras responsabilidades como padres, de proveer para nuestros hijos, darles instrucción, disciplinarlos, instruirlos en el camino del Señor, etc. Pero sí lo que estamos diciendo en el principio de la sumisión mutua es que aunque yo sea el líder del hogar, tú seas el líder del hogar,
Los anhelos y las necesidades de nuestras esposas las consideramos más importantes que las nuestras. Las necesidades de mi esposa o tú, las necesidades de tu esposa, las consideras más importantes que las tuyas. Y estoy dispuesto a sacrificarme. Y en la ilustración de este pasaje que leímos, podemos ver muchas cosas. ¿Es Dios superior a Cristo? No. ¿Es Dios en esencia diferente a Cristo? No. ¿Son Dios y Cristo uno? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Simplemente este versículo nos enseña algo. Que en el plan de redención, en el plan de salvación, Cristo se sometió a sí mismo, a los propósitos y planes de su Padre, de Dios el Padre. Él se sometió a los planes. Él era igual en todo sentido. Cristo. Sin embargo, fue sumiso. Y el Padre totalmente sensible al corazón de su Hijo. Cristo vino y llevó a cabo el acto sacrificial más grande que el mundo pudiera llegar a conocer. Que pudiera haber conocido. Morir en la cruz. Murió en la cruz para satisfacer las necesidades de aquellos que iban a poner su fe en Él. Y se volvió siervo. Él era el Señor de la humanidad. Él era el Señor de la humanidad. Es el Señor de la humanidad. Y se sometió. Él es el Rey que se volvió siervo. Él era el hombre rico que se volvió hombre pobre. Él era el hombre que no tenía pecado que Él llevó nuestros pecados. Estas son las actitudes del corazón. Él es el autor de la vida. ¿Y qué hizo? Aceptó la muerte. Este es un tremendo ejemplo de humildad. Y estas son las actitudes del corazón que deben salir de nosotros. Humildad, sometimiento mutuo. Cristo se sacrificó por nosotros en sumisión a la voluntad de su Padre, de Dios el Padre, por amor a nosotros, los necesitados, los que necesitábamos. Es muy importante entonces que antes de que hablemos del papel de las esposas, antes de que hablemos del rol del esposo, del papel de los hijos, establezcamos el principio fundamental, que hablemos del papel de todos, sumisión mutua. Y otro pasaje que habla del principio de sumisión mutua es Gálatas capítulo 3, versículo 26. Y ya vamos terminando. Y dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y dice el versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Cuando hablamos de condición espiritual, cuando estamos hablando de condición espiritual, todos somos iguales delante de Dios. Todos somos iguales delante de Dios. No hay uno que sea superior a otro. En la familia o en la iglesia. No. Sin embargo, Dios ha dado responsabilidades específicas, distintas a cada uno en el hogar y en la iglesia. Eso no hace a un lado la igualdad espiritual. Simplemente es un deber, es una función, es un rol para cuidar de una manera sabia de esa unidad que Dios ha ordenado. Y tenemos lo mismo en la iglesia. Todos somos uno en Cristo, ¿no es así? No hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, no hay judío ni griego en la iglesia. Sea que usted sea hombre aquí o mujer, sea empleado o sea un jefe, sea que usted sea rico o que usted sea pobre,
sea de donde usted venga, de la cultura que usted sea, todos somos uno en Cristo. Sin embargo, aunque todos somos uno, espiritualmente iguales, Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice, hablando a la iglesia, a la congregación, que los pastores están por encima de ellos en el Señor. Hay una autoridad y que ellos rendirán cuentas a Dios. Claramente. Igualdad espiritual, pero diferentes responsabilidades. Igualdad espiritual, pero diferentes responsabilidades. También de esta forma funciona la familia. De esta forma. Cada miembro de la familia tiene una función diferente. El esposo, la esposa y los hijos. Cada uno tiene una función diferente. Cumple un rol diferente. Sin embargo, nos sometemos mutuamente en la relación matrimonial, en la relación familiar. Así que, fuera del patrón establecido en Efesios 5, saliendo fuera de eso, el matrimonio y la familia se convierten en una lucha sumamente difícil, imposible, insatisfactoria. Se vuelve una batalla de los derechos tuyos contra los de tu esposa. Se vuelve una lucha que quizás termina en la destrucción total. Cuando comenzamos a discutir el tema de la familia, a hablar acerca del tema de la familia, tenemos que empezar hablando de asuntos espirituales. Los problemas matrimoniales en su esencia son problemas espirituales. Son problemas espirituales. Son violaciones de los principios que Dios ha establecido en su palabra para el funcionamiento correcto de la familia, del matrimonio. Y cuando se violan esos principios, los problemas son la consecuencia. Los problemas son la consecuencia. Así que esposo, esposa, hijo, hija, padres y madres. Si tú tienes un corazón lleno de alabanza, lleno de la palabra de Dios, lleno del Espíritu de Dios, lleno de alabanza a Dios, lleno de gratitud a Dios, que es un corazón sumiso a Dios, tiene todo lo que tú necesitas para producir un matrimonio y una familia piadosa. Una familia piadosa. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y esto es el comienzo. En los próximos sermones seguiremos asentando las bases para luego poder hablar acerca de los roles de los esposos, de las esposas, de los hijos y de los padres. Así que, mis hermanos, mi deseo es que podamos reflexionar en nuestras vidas. El texto es muy claro. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Es un mandamiento, no es algo que tú decides si lo quieres hacer o no. Es un mandamiento y debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y hemos visto que ser llenos del Espíritu Santo es ser llenos de su palabra. Ser llenos de su palabra. Debemos ser llenos de alabanza a Dios, dice el texto. Debemos ser personas que están llenas de gratitud a Dios. Debemos ser personas que son sumisas, que consideran a sus esposas, que consideran a sus hijos. Debemos ser ese tipo de personas. Entonces, que podamos reflexionar en nuestras vidas. Como yo he reflexionado mucho a lo largo de poder estudiar, gracias al Señor, acerca de la familia. Y es mi oración que cada familia que está en este lugar, y cada matrimonio que está en este lugar, y cada joven y cada soltero que está en este lugar, pueda pensar bíblicamente con respecto a lo que Dios nos manda como una familia cristiana debe ser, cómo es su diseño para una familia cristiana. Oremos al Señor. Señor, gracias
Gracias por este gran privilegio de compartir tu palabra. Tenemos tanto que aprender, particularmente yo como esposo y padre, pero es hermoso acercarnos a tu palabra y que tú te reveles a nuestras vidas y nos muestres los principios esenciales para poder establecer y producir familias piadosas, familias que te honren, familias que te glorifiquen, Señor. Gracias. Suplico que sea tu palabra y sea tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas para poder aplicar todas tus verdades a nuestras vidas y no solamente ser oidores olvidadizos. Ayúdanos, Señor, te lo suplico. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén.